Demostración del teorema del cateto. Este teorema es el antecedente directo del teorema de Pitágoras, que es tal vez el más conocido de la geometría euclidiana. El teorema afirma que en cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado construido sobre un cateto es equivalente al rectángulo construido por la hipotenusa y la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa. Se parte de la construcción de un triángulo rectángulo que, para facilitar la demostración, se dibuja con la hipotenusa horizontal. Luego se traza un cuadrado, tomando como uno de sus lados a un cateto, en este caso AC, y un rectángulo tal que su lado menor sea la proyección del cateto AC sobre la hipotenusa, y su lado mayor igual a la hipotenusa. Se define como proyección de un cateto sobre la hipotenusa al segmento de recta determinado por el punto común de dichos lados, en este caso el vértice A y la proyección ortogonal del otro extremo del cateto, punto C, obtenida en la hipotenusa, punto F. Se parte de la hipótesis de que el triángulo es rectángulo, que el cuadrilátero con lado AC es un cuadrado y que el otro cuadrilátero con lados de medidas C y Q es un rectángulo. Para simplificar la explicación, se definen los vértices D, E y F en el rectángulo, así como G y H en el cuadrado. Se trazan los triángulos ADC y ABH y se demostrará que son congruentes. Por hipótesis, el segmento AB es equivalente al segmento AD, así como el segmento AH es equivalente al segmento AC. Entonces, con base en el teorema de triángulos denominado LAL, de las siglas lado, ángulo, lado, que afirma que si dos triángulos tienen dos lados homólogos congruentes, y el ángulo entre dichos lados también congruente, entonces los dos triángulos son congruentes. Solo faltará demostrar que el ángulo DAC es congruente con el ángulo BAH. Se puede verificar que si se denomina como alfa al ángulo BAC y se aplica el axioma de que la medida de un todo es igual a la suma de la medida de sus partes, se puede afirmar que la medida del ángulo DAC es igual a la suma de las medidas de los ángulos DAB y BAC. Y dado que el ángulo DAB es recto por hipótesis y el ángulo BAC es igual a alfa, entonces el ángulo DAC es igual a alfa más 90 grados. De forma similar, se puede verificar que la medida del ángulo BAH es igual a la suma de las medidas de los ángulos BAC y CAH. Y por hipótesis, el ángulo CAH es recto. Entonces, el ángulo BAH es igual a alfa más 90 grados. Finalmente, aplicando el axioma de transitividad, que dice que si una cosa es igual a otra y que esta última es igual a una tercera, entonces la primera y la tercera son iguales. Por tanto, se demuestra que las medidas de los ángulos DAC y BAH son iguales. Por lo tanto, los ángulos son congruentes. Con esto se puede asegurar que los triángulos ADC y ABH son congruentes. Ya demostrado que los triángulos ADC y ABH son congruentes, con base en el segundo axioma de área, que afirma que si dos polígonos son congruentes, entonces sus áreas son equivalentes, se procederá a determinar el área de dichos triángulos. Por hipótesis, los segmentos BG y HJ son paralelos, ya que contienen a los lados opuestos del cuadrado ACGH. Por definición de altura, BJ y HJ son perpendiculares, y por hipótesis, AC y BC son perpendiculares. Con base en el teorema de que si una recta es perpendicular a una de dos paralelas, entonces es perpendicular a la otra, por consiguiente, HJ es perpendicular a AC.
así como BJ es perpendicular a BG. Todo lo anterior implica que ACBJ es un rectángulo y por tanto las medidas de AC y BJ son equivalentes, por lo que se concluye que la medida de BJ es B. Con base en lo anterior y en el teorema del área de todo triángulo que afirma que es igual a la mitad del producto de su base por su altura, se puede asegurar que el área del triángulo ABH es igual a 1/2 de B al cuadrado. Por otra parte, para el caso del triángulo ADC, si se considera que su base es el segmento AD, entonces su altura es CK. Con base en un razonamiento similar al que se hizo anteriormente, se puede demostrar que el cuadrilátero DECK es un rectángulo. Por tanto, la medida de la altura es igual a Q. Por consiguiente, el área del triángulo ADC es igual a 1/2 de CQ. Con base en lo anterior, se concluye que como los triángulos ABH y ADC son congruentes, sus áreas son equivalentes, y por tanto, 1/2 de B al cuadrado es igual a 1/2 de CQ. Finalmente, se aplica el axioma algebraico que dice que si se multiplican ambos miembros por una misma constante, la expresión resultante es equivalente a la original. Por consiguiente, si se multiplican los dos miembros de la última expresión por 2, queda que B al cuadrado es igual a CQ, que es lo que había que demostrar. Al considerar el otro cateto, se puede demostrar de forma similar que A al cuadrado es igual a CP, donde P es la medida de la proyección del cateto con longitud A sobre la hipotenusa. Como corolario, si se suman estas dos últimas expresiones, queda que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a CP más CQ. Se factoriza C del miembro derecho. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C por P más Q. Por último, dado que P más Q es igual a C, entonces se concluye que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, que es la demostración del teorema de Pitágoras.